¿Qué tal? Buenos días a todos los participantes que van integrándose el día de hoy a nuestro webinar. Vamos a esperar unos minutitos a que se puedan reunir un poco más de participantes y comenzamos. Muy buenos días, José Armando. Gracias por acompañarnos. Mientras esperamos, los invito a todos nuestros participantes que nos sigan en nuestras redes sociales, como los son Facebook, LinkedIn. También tenemos WhatsApp para el servicio de área legal, así como Facebook. Y todos nuestros webinars son transmitidos por la plataforma de Facebook Live, por aquí por Zoom. Y también pueden encontrar ligas y algunas notas de interés en nuestra página de Facebook y YouTube. Asimismo, invitarlos que si surgen dudas, tanto en el trayecto del webinar como al final, cuando tendremos una ronda de preguntas y respuestas, se sientan libres de hacerlas en nuestro chat y las estaremos atendiendo lo más pronto posible. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este webinar Cierre 2021, nuevos desafíos y obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior. Como sabemos, noviembre fue un mes que trajo consigo muchos cambios en esta materia, novedades, también algunas sorpresas de las que el día de hoy nuestras ponentes Mayra Ramírez y Tania Barrera van a hablarnos, cada una especialista en temas de comercio exterior, temas fiscales, propiedad intelectual, entre otras ramas en las que se especializan. Pues vamos a comenzar. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos y gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo para este pequeño webinar, un poco breve, que preparamos para ustedes con todos los cambios que se dejaron venir en noviembre de este año, el 12 de noviembre, 18 de noviembre, 23 de noviembre. Hubo publicaciones de reformas importantes a las disposiciones fiscales, de comercio exterior y pues sobre todo también en temas de gravámenes para el acero, que es una industria importante en nuestro país y pues de las que estaremos hablando en este webinar que preparamos para ustedes. Primero que nada, en cuanto a la acumulación de ingresos por la nueva propiedad y el usufructo de un bien, pues lo que venían diciendo las autoridades fiscales es, bueno, el usufructuario pues tiene al fin y al cabo una ganancia y también conserva el costo de su nueva propiedad. Por ello, dentro de las reformas fiscales que hubo a la ley del impuesto sobre la renta en el pasado 12 de noviembre, pues se considera que el nudo propietario, es decir, que no tiene en su bien el derecho de posesión y ni de usufructo, deberá acumular el valor del derecho del usufructo y deberá evaluarlo para acumularlo a sus ingresos en la determinación del impuesto sobre la renta. Esto va más orientado a personas físicas que pues eludían el pago del impuesto por el uso o por el usufructo de sus bienes o bien por la nula propiedad de un bien que tenían a su disposición. En cuanto a la determinación de la ganancia por la enajenación de la nuda propiedad, pues nos dice la ley de impuestos sobre la renta que será sobre el valor del avalúo que resulte de sobre esta nuda propiedad o sobre el usufructo del bien en cuestión. Entonces es muy importante que si nosotros nos encontramos en el supuesto, nos acerquemos a un abogado fiscalista o contador de confianza para que nos ayuden a cumplir en tiempo y forma estas nuevas disposiciones de la ley de ISR y no incurrir en ningún tipo de omisión de contribuciones.
También la reforma a la ley nos habla sobre los requisitos de la información que debe tener el CFDI o la factura respectiva para deducir combustibles. Es decir, debe tener el registro tanto del proveedor del combustible vigente, tanto de la autorización que da la Secretaría de Energía a ese proveedor declarados en la factura correspondiente para que ésta pueda ser deducible. Son requisitos que se adicionan precisamente para poner un candado a que los proveedores sean autorizados y no haya un tema de contrabando de combustible como lo ha habido en estos años, que suele ocurrir este tipo de malas prácticas. En cuanto a las gestiones para el cobro de deducciones de créditos incobrables, pues nos trae una sorpresa el SAT y pues esta reforma a la ley de ISR, porque previamente cuando una empresa, una persona física tenía un crédito que no era incobrable, perdón, que no era cobrable, es decir, no sé, la persona o el deudor no era localizable en el domicilio que tenían, se giraban oficios de localización y aún así él no arrojaba un domicilio adicional al que se tuviera para el cobro del adeudo, pues entonces bastaba con la simple presentación de la demanda, el acuse de que se presentó más acompañado del dictamen de incobrabilidad del despacho que hubiera gestionado la cobranza para poder deducir estos créditos incobrables. Ahora, con la reforma a la ley de ISR, pues nos dice que para poder hacer deducible un crédito, no solamente tendremos que haber presentado los medios de defensa para su cobro, sino que además deberemos de tener resolución favorable, es decir, haber ganado el juicio, que se nos haya reconocido el derecho a cobrar ese adeudo, y 2, tener constancias de que es imposible su cobro o que es un crédito incobrable, es decir, tener la sentencia favorable y demostrar con los oficios correspondientes que la persona, el deudor, ya no es localizable o es imposible el cobro efectivo de esa deuda. En cuanto a la declaración informativa del sector financiero de depósitos en efectivo, perdón, en el punto anterior se me pasó comentarles, es importante que si ustedes tienen créditos de este tipo, se acerquen lo más pronto posible a un despacho de cobranza efectivo que los ayude a presentar pues las demandas sobre los créditos que tengan incobrables antes del 15 de diciembre. Digo, los días ya son muy reducidos porque el 15 de diciembre se van tribunales de vacaciones y esta reforma específico para créditos incobrables entra en vigor el 1 de enero. Entonces, pues es importante que los medios de defensa con los que se pretende hacer deducible ese crédito incobrable, pues estén presentados a más tardar el 15 de diciembre. En cuanto a la declaración informativa del sector financiero de depósitos en efectivo, pues previamente la ley preveía que el sector financiero podía informar a las autoridades fiscales cuando una persona física tuviera ingresos en una cuenta bancaria por igual o más de 13,000 pesos. Ahora, con la reforma es en cualquiera de las cuentas bancarias que tenga la persona física abiertas en cualquier institución bancaria, que sea igual o supere los 15,000 pesos, forzosamente la entidad bancaria deberá dar aviso cada mes al Servicio de Administración Tributaria sobre las personas que se encuentren en este supuesto. Y también tenemos modificaciones con motivo de la obligatoriedad del dictamen fiscal. Se había en años pasados eximido de esta obligación, nos había dado la pauta para que fuera optativo para personas morales, pero actualmente con las personas morales cuyos ingresos rebasen los
los 20 millones de pesos pues tendrán que dictaminar sus estados financieros. También otra de las sorpresas que nos trajo es se elimina la opción de llevar contabilidad simplificada y expedición de CFDI cuando los ingresos sean menores de 2 millones de pesos. También otro de los temas más relevantes y que han sonado en bastantes medios es que pues elimina el régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, que costó pues prácticamente 3 años su implementación para, pues para que ahora lo vengan a sustituir por el régimen simplificado de confianza, que es el famoso, se le está conociendo como RECICO. Este régimen, del que hablaremos un poquito más adelante, pues es dirigido a personas físicas y a personas morales cuyos ingresos no rebasen los 3.500.000 pesos anuales. También se eliminó la facilidad de no llevar contabilidad para las personas físicas que tienen ingresos por arrendamiento. Esta facilidad se daba en atención a que los ingresos por este tipo de actividad no superaban un margen establecido por la ley. Sin embargo, pues hay personas físicas de las que se ha percatado la autoridad que obtienen únicamente sus ingresos de esta actividad. Entonces, lo que quiere obviamente el Servicio de Administración Tributaria es gravar estos ingresos considerables para efectos del impuesto sobre la renta. Podemos pasar a la siguiente, Jess, porfa, para ahora sí entrar en materia del régimen simplificado de confianza. Como les decía, es para personas físicas y morales cuyos ingresos anuales no excedan de los 3.500.000 pesos. La propuesta en sí de este régimen es gravar el flujo que realmente obtenga la persona, es decir, no grabar desde que yo emite mi factura por servicios o por la venta de productos, sino más bien en el momento en el que yo obtengo el pago de esos bienes o servicios. La idea del régimen es grabar conforme a lo que se declare en los CFDIs, es decir, que haya en el portal del SAT un mecanismo automatizado que conforme yo vaya cargando la información de mis CFDIs se vaya haciendo un acumulado y al final del mes yo pueda declarar de una forma más automatizada y rápida lo que realmente tuve de ingreso y sobre ese ingreso aplicar tasas preferenciales. La desventaja que le veo a este régimen en específico para personas físicas es que no podemos hacer deducciones, es decir, no se podrían hacer deducciones personales y ni deducciones que haya deducciones de gastos que haya invertido específicamente para mi actividad. Va dirigido a pequeñas y medianas empresas, precisamente para eliminar la carga administrativa que implica presentar declaraciones y hacer declaraciones informativas. Precisamente uno de los beneficios de este régimen es que se elimine la declaración informativa para los contribuyentes que tributen en el mismo. Y pues las tarifas van desde 1%, 1.10%, 1.5%, 2% y hasta 2.5% para el cálculo del pago mensual y que se consideran obviamente pagos anticipados al anual. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok, aquí está la tabla que les platicaba. De acuerdo con el monto que se tenga mensualmente, se aplicará la tasa correspondiente. Por ejemplo, hasta 25,000 pesos, pues aplicaré una tasa del 1%. Y así sucesivamente, sin incluir el impuesto al valor agregado. Es decir, si mi factura vale 100 pesos y pues facturé 116 pesos, le restaré el impuesto al valor agregado para tributar sobre lo efectivamente recibido o ganado, si así lo quieren ver. Podemos pasar al siguiente.
Las personas morales deben cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de ISR, es decir, no se les quita las obligaciones de sus declaraciones mensuales, declaraciones informativas, ni tampoco de la declaración anual, por supuesto. Solo aplica para personas morales que estén constituidas por personas físicas. Es decir, si dentro de mi empresa es accionista también una empresa diversa, no podría ser sujeto para tributar en este régimen simplificado de confianza. Además, es importante mencionar que este régimen puede coexistir con otros regímenes, por ejemplo, asimilados, asalariados, obtención de, cuando por arrendamiento, por el otorgamiento de uso o goce de bienes, pueden coexistir siempre y cuando los ingresos anuales de la persona no excedan del monto que les mencioné inicialmente, que es de 3.500.000 pesos. Pueden tributar en este régimen tanto las personas que tengan actividades empresariales, las personas que otorguen el uso y goce de bienes y pues también las personas que realicen actividades profesionales. ¿Podemos pasar a la siguiente? Claro. Y agregar también que este nuevo régimen pues es como parte de los esfuerzos, ¿no?, de la autoridad para fiscalizar lo más que puedan, para integrar a las personas que se encuentran fuera del radar del SAT, y les dice, ¿sabes qué? Te doy estas facilidades. Ya estaremos viendo en el desarrollo de este nuevo régimen cómo resulta. Adelante. Muchas gracias, Jess. Y sí, efectivamente, es un esfuerzo que hace el Servicio de Administración Tributaria, pues para fiscalizar a las pequeñas, medianas empresas, a los empresarios, personas físicas, precisamente para captar el mayor recurso posible y sin dar tanta carga administrativa. Pero pues la otra parte que les decía es que, por ejemplo, en personas físicas no podemos aplicar ningún tipo de deducciones. A personas morales están limitadas el tipo de deducciones que podrían aplicar, por ejemplo, en caso de devoluciones o bonificaciones, y pues las que les muestro enlistadas en este slide son las únicas deducciones que podrían hacer las personas morales que tributen en este régimen. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, también en cuanto a la ley de ISR, es importante mencionarles que para efectos de deducir gastos por asistencia técnica, ahora ya no podrá hacerse incluso si la asistencia técnica la recibe un tercero. Es decir, yo soy residente en México y recibí asistencia técnica de un tercero en el extranjero. Debe ser de una persona con la que yo trate directamente para poder hacer deducible esos gastos por asistencia técnica. Y en cuanto a escisión de sociedades, es importante considerar que solamente para la pérdida fiscal, solamente podré aplicar dicha pérdida a empresas, o sea, la escindente, la que se separó, y las escindidas, la escindente, la que sobrevive, y las escindidas, las que pues dejan de existir, siempre y cuando se dediquen al mismo giro, sean empresas dedicadas al mismo giro, si es que forman parte de un grupo de empresas, por supuesto. Ahora bien, en la ley del impuesto al valor agregado, pasando a ese punto, sé que los cambios que ha habido son amplios, son pues bastante, pues dan mucha carnita de qué hablar, mucho material del cual podríamos abordar cada punto en concreto, pero pues bueno, les presentamos un pequeño resumen de los cambios más importantes. En cuanto a la ley del impuesto al impuesto al valor agregado, pues nos dice que podemos acreditar el IVA tratándose de importación de mercancías, siempre y cuando en el pedimento se encuentre el nombre de la persona o empresa que vaya a hacer la acreditación correspondiente. Es decir, por ejemplo, hay veces en las que la persona que realiza la importación, creo que este candado, si me dejan opinar desde mi punto de vista,
va a hacer un poco más gravoso para las personas que son importadores o que traen bienes del extranjero y que no cuentan con un padrón en específico, más gravoso el tener que estar inscritos en un padrón de importación para poder acreditar el IVA que se declare en el pedimento respectivo. ¿Por qué? Porque dice la reforma, solamente lo puedes acreditar si tú, Patitos SADCB, eres el que aparece en el pedimento respectivo con el que trajiste estas mercancías al país. Entonces, pues nos deja fuera la posibilidad, o es lo que deja ver hasta el momento la reforma, de poder acreditarnos ese IVA cuando se acude a un tercero que nos facilita la importación de nuestros bienes al territorio nacional. También, bueno, no sé si quieras hacer un comentario al respecto, Tan, tú que ves más temas de importaciones, sobre el tema de que pues ya no vamos a poder acreditar el IVA si no estoy yo en pedimento. Lo que pasa, bueno, pues es que en realidad, ¿me escuchan? Creo que Tan está teniendo un poco de problemas técnicos. Pues más adelante, si gustas hacer un comentario adicional, con gusto. Bueno, también estas reformas a la ley del IVA, pues prevén los recientes cambios que han sido pues los más sonados, los más comerciales, los que pues todos levantan la mano y aplauden, pues obviamente tasar al 0%, pues los alimentos para animales, mascotas y pues los productos de higiene femenina. También otro de los puntos relevantes y creo que me parece sí plausible, ¿por qué? Porque no nos deja a los contribuyentes nos deja ya no con el sabor de boca de estar en incertidumbre de qué se trata o qué es para efectos de la ley del IVA una actividad no objeto. Como sabrán, en años pasados, desde 2015, 2017, si no mal recuerdo, la ley del IVA preveía que para el coeficiente de acreditamiento pudiéramos considerar dentro del mismo las actividades no objeto. Sin embargo, la ley no establecía a qué se refería es el no objeto, la definición no objeto, y por tanto, pues hubo una contradicción de tesis, una jurisprudencia de la Suprema Corte en el que nos decía que era inaplicable este artículo. ¿Por qué? Porque no establecía claramente la ley cuáles son las actividades no objeto. Bueno, con esta nueva reforma, nos señala precisamente en el artículo 4A la lista de las actividades que se consideran no objeto para efectos del acreditamiento. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, también hubo cambios importantes a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Aquí pues las reformas fueron pequeñas, las más importantes, y una de las primeras es que se reformó el artículo 2 de la ley del IEPS, señalando que la autoridad aduanera en ejercicios de facultades de comprobación, si detecta que omitiste el pago parcial o total del impuesto de combustibles o automotrices, te puede aplicar las cuotas a que hace referencia pues en la fracción D del artículo 2. Es decir, pues para gasolina está una cuota de 4.59, para el diésel del 5.04, y esto va a ser totalmente independiente de las sanciones administrativas o penales que te puedan ejercer. Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado en cuanto se realice el pago de este tipo de impuesto. También se modificó la fracción 14 del artículo 19,
en donde elimina la obligación a los fabricantes, productores, envasadores e importadores del alcohol desnaturalizado y mieles de inscribirse en el padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas. Entonces, estas fueron pequeñas, pero son cambios importantes. Ahora, ¿qué tenemos para temas del Código Fiscal de la Federación? ¿Cuáles fueron los cambios más importantes? Pues primero, como saben, el artículo 15b regula todo lo que hace referencia al tema de las regalías o qué se considera regalías. ¿Y por qué esto es importante? Porque, bueno, para temas aduaneros, pues obviamente las regalías afectan el valor en aduana. Y aquí hace énfasis en que el derecho a la imagen implica el uso o la concesión de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o científica. Entonces, al ser considerado ya el derecho de imagen como un derecho de autor, pues también se va a considerar una regalía. ¿Ok? También, pues hubo modificaciones en cuanto a los supuestos para negarte la firma electrónica avanzada o certificado de sello digital a las personas morales, y esto va a ocurrir siempre y cuando algún socio o accionista se encuentre en alguna situación fiscal irregular. ¿Qué significa que esté en una situación fiscal irregular? Pues que se encuentre en la lista definitiva del artículo 69b, que no haya desvirtuado alguna presunción sobre la transmisión indebida de pérdidas fiscales, que cuente con restricción temporal de certificado de sello digital y que tenga a cargo créditos fiscales firmes o incosteables. O sea, regularmente son créditos fiscales muy altos, que pueden ir desde los 200 hasta el millón de pesos o todavía muchísimo más altos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la situación fiscal de los socios por el tema del sello. También dice que pues se establece como restricciones para el uso del certificado del sello digital en caso de que los contribuyentes tengan resistencia a que se les realice una verificación de sus obligaciones fiscales. También otro de los cambios importantes es que menciona que todas las solicitudes de devolución de saldos a favor ya deberán de presentarse en formato electrónico con firma electrónica avanzada en términos del artículo 22C. También se adiciona pues al artículo 27 el párrafo quinto en el apartado A, que establece que las personas físicas mayores de edad deberán de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. También en este mismo artículo precisa que será facultad de las autoridades fiscales pues cancelar o suspender la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes cuando se detecte que los 5 ejercicios previos el contribuyente no haya realizado las actividades que tiene dadas de alta ante el SAT. Pues también, fueron muchísimas las reformas que se hicieron al Código Fiscal, pero también una cuestión importante es que se adiciona el artículo 42B del Código Fiscal de la Federación para establecerle a la autoridad fiscal la facultad de determinar la simulación de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales. Es decir, ya va a poder revisar y va a poder inspeccionar la autoridad fiscal si está simulando contratos, no sé, compraventas o algún otro tipo de acto solamente para conveniencia o para tener algún tipo de efecto fiscal. Por eso es muy importante pues no hacer la simulación de operaciones. Otra reforma importante es que se adicionó como delito de contrabando a quien introduzca al país, extraiga de él mercancías que declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las mercancías, cuando con ello se omita el pago de contribuciones, cuotas compensatorias, salvo que la agente o la agencia aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior. Esto es muy importante. ¿Por qué?
porque regularmente tenemos incidencias en las aduanas donde no resulta que tenemos datos inexactos en la descripción o en la clasificación de las mercancías. Por ello es muy importante pues que no se nos vayan ese tipo de cuestiones, porque ya se va a considerar contrabando y ya se va a considerar un delito. Es importante mencionarles que el delito de contrabando regularmente se inicia por la parte de la autoridad, es decir, por la aduana, por la autoridad fiscal que está revisando. Entonces sí es muy importante hacer este tipo de detalles, tener este tipo de detalles al momento de realizar las operaciones de comercio exterior. También ya se va a considerar como contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital, que es el CFDI, de tipo ingreso o traslado, al que se le debe incorporar el complemento carta-aporte. Esta es una nueva obligación que le pusieron a los transportistas y que va a tener ciertos cambios de los cuales pues May nos va a hablar un poquito más adelante, pero es importante pues mencionar que si tú eres un transportista que traslada mercancías por sus propios medios o bienes y no emites tu CFDI de ingreso con tu complemento carta aporte, también se va a considerar ya como el delito de contrabando. Entonces, como les digo, ahorita hay que tener muchísimo más cuidado con las operaciones de comercio exterior. Y bueno, en cuanto a la reforma a la miscelánea fiscal, pues vamos a entrar ya también un poquito más encargados de este tema del complemento carta-aporte, cuáles son las nuevas obligaciones que tienen los transportistas. Y bueno, que estamos hablando aquí de la regla 2.7.9.1, en la que además de que los contribuyentes dedicados a servicios de transporte de carga general y especializada que ya tenían una obligación, se adhiere a la obligación a quienes prestan servicios de paquetería y mensajería, así como de grúas de arrastre y salvamento, depósito de vehículos, traslados de fondos y valores, materiales y utensilios peligrosos, entre otros, que implique la transportación de bienes o mercancías, para que estos, pues digamos, compartan las obligaciones que tenían anteriormente sobre los transportistas de carga general y especializada. Asimismo, el transportista podrá acreditar la legal estancia o tenencia de los bienes y mercancías que son de procedencia extranjera durante su traslado de territorio nacional con el CFDI de tipo ingreso al que se le incorpora el complemento carta-aporte, siempre que en dicho comprobante pues se registre el número de pedimento de importación, el cual también es una novedad. Justo, creo que para complementar un poquito lo que menciona Jess, es importante mencionar que también dentro de los cambios a las reglas generales de comercio exterior, pues se adicionó este candado adicional que contempla el complemento carta aporte, es decir, a nuestro pedimento de importación deberemos declarar el folio del complemento carta aporte y además deberemos presentarlo junto con los demás documentos que se presentan con normalidad para el despacho de las mercancías. Entonces, esto también le da la pauta a la autoridad fiscal de tener la rastreabilidad de los embarques que llegan a territorio mexicano y que posteriormente van a transitar dentro del mismo. Y no olvidar el detalle que comentaba Tania hace un momento, ¿no? Que son aquellos que lo hacen por medios propios, quienes tienen esta obligación, pero eso no exime que a las partes, todas las que están involucradas, tengan que dar los datos específicos del transportista, del medio de transporte, de la mercancía, para todos estar, pues, digamos, en la misma línea y evitar cualquier tipo de incidencias dentro de las operaciones. Así es, este nuevo complemento carta aporte que en inicio pues aplica a los transportistas puros, es decir, a quienes son dueños del camión,
de la aerolínea, perdón, bueno, del avión, del barco, en inicio, pues les aplica a ellos, pero pues también, como bien decías en los comentarios previos, pues aplica también a las empresas de mensajería y paquetería, a los transportistas que prestan servicios de traslado de bienes de manera consolidada, para el transporte de hidrocarburos, de valores, y adicionalmente a intermediarios o agentes de transporte que realizan el traslado de las mercancías por medios propios, es decir, que tengan vehículos propios para realizar ese traslado de bienes. Así es. Entonces, afortunadamente para ciertos clientes que tenemos que son intermediarios o agentes de transporte, pero que no lo hacen por medios propios, pues la regla los dejo fuera. Y es muy importante mencionar que la reforma a esta miscelánea fiscal, como decía Jess, pues nos hace corresponsables a quienes solicitamos el servicio de traslado con el transportista en sí. Es decir, la autoridad fiscal puso un candado porque los transportistas dijeron, oye, ¿y yo cómo voy a obtener toda la información de fracción arancelaria de mercancías, descripción de los bienes, si vienen bultos en pallets, en cajas? O sea, ¿cómo yo voy a obtener esa información si yo no la tengo? Yo solo me dedico a transportar bienes o mercancías y hasta ahí. Bueno, entonces la autoridad dijo, bueno, la forma en que te voy a ayudar es que las personas que soliciten los bienes, el traslado de bienes, primero no podrán deducir el servicio que tú les prestes si no viene acompañado del complemento carta-aporte. Y dos, pues serán solidariamente responsables contigo, transportista, por el correcto llenado y emisión de este complemento, que es pues la novedad. Ya se venía anunciando desde diciembre del año pasado con la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal 2021, y pues ha sufrido varios cambios, 4 modificaciones en lo que va del año. Al parecer pues estamos teniendo pues ya un poquito más de luz al respecto, pero pues seguramente seguirán habiendo cambios al respecto de este complemento. Nos vamos bueno, sí, claro. Continuando, pues también prevé el tema de los hidrocarburos, en donde dice que en ningún caso puede parar su transporte o distribución sin que se incorporen los datos de complemento carta-aporte, así como del CFDI tipo ingreso y complemento de hidrocarburos y petrolíferos, y bueno, está contemplado en el artículo, en la regla, perdón, 2.7.1.45. Continuando con estos cambios, también a los contribuyentes, que se refiere la regla, pues de expedir, como bien estamos comentando, el CFDI tipo ingreso con el complemento carta-aporte, de acuerdo al instructivo de llenado del CFDI que emite el SAT en su portal. Entonces, pues siempre una recomendación personal es estar al pendiente del portal del SAT, donde, pues como sabes, también ahí se publican las versiones anticipadas para estar pues lo más actualizados posibles antes de llevar a cabo pues, una operación, porque este es un medio en el que pues los cambios son constantes, como pues, podemos ver. Y aunque pues tarda, por ejemplo, en el caso de complemento carta-aporte, pues hablábamos que se comentaba de él desde diciembre del año pasado. De hecho, tenemos un webinar muy bueno que los invito a verlo. Si es que son nuevos en el tema, lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Pues bueno, el día de hoy ya es un hecho y pues vamos a arrancar 2022 ya con todas estas modificaciones. También quien contrate el servicio de transporte o bienes de mercancías está obligado a proporcionar, como decíamos, pues los datos de identificación de los bienes para que, pues, conforme lo previsto en el instructivo, pueda llenarse y pues no haya ningún tipo de contratiempo. Y en caso de que se realice un servicio de traslado sin contar con el CFDI tipo ingreso y complemento con aporte o con su referido complemento no cubra con lo establecido, pues serán responsables ante la autoridad competente cuando se detecte alguna irregularidad, lo cual, pues, si ustedes son nuevos en el campo del comercio exterior, siempre los vamos a invitar a que se asesoren antes de llevar a cabo sus operaciones, y si hay algún problema, pues claro que también hay expertos como lo de esas consultores que pueden ayudarlos.
Creo que esto está en Bueno, ahora, ¿qué pasó con las reglas generales de comercio exterior? Bueno, pues lo primerito que pasó con las reformas a las reglas generales de comercio exterior es que se enfocaron en modificar el tema para hacer los despachos por un lugar distinto al autorizado. En eso se enfocó las reformas. Entonces, bueno, primero hay que tomar en cuenta cuáles son los lugares autorizados. Pues son las aduanas, que están las aduanas marítimas, aéreas y ferroviarias. Esos son los lugares autorizados para realizar los despachos aduaneros. Sin embargo, existe la posibilidad de llevar el despacho por un lugar no autorizado y este tipo de despacho se hace con la necesidad pues de que no se lleve a cabo alguna afectación a la mercancía o puede ser por el volumen de la mercancía o demás. Entonces, ¿qué incluyeron estas reformas? Pues se modificó la regla 241 de las reglas generales de comercio exterior, en donde pone que pues existe la forma de aplicar o existe la facilidad para llevar a cabo el despacho aduanero en lugar distinto al autorizado, pero pues tienes que cumplir con ciertos requisitos para poder obtener esa autorización. Entonces, se mantienen los requisitos que siempre han estado, sin embargo, le aumenta requisitos para el tema de hidrocarburos, para el tema de combustibles, para las mercancías clasificadas en los capítulos 27, 28 y 38 de la ley, que hacen referencia pues más a químicos, farmacéuticos, explosivos y también cuestiones para fotografía y también a los minerales. Entonces, pues es muy importante que si van a realizar este tipo de operación, pues revisen específicamente el tipo de mercancía para ver cuáles son los requisitos con los cuales se debe de cumplir. Asimismo, pues se establece que habrá requisitos especiales para las personas que van a efectuar el despacho de mercancías sensibles. Y este tipo de requisitos pues son, uno, constar con las concesiones o los permisos vigentes de las autoridades competentes, tener las instalaciones para realizar actividades autorizadas, acreditar que sus clientes también cuentan con los permisos requeridos, tener los controles de instrumentos de medición, permitir el acceso electrónico a las entradas y salidas de la mercancía, contar con cámaras portátiles o con sistema de circuito cerrado, tener el visto bueno técnico para el tema de hidrocarburos y petrolíferos, tener instalaciones portuarias y acreditar que cumplen con el Código Internacional de Protección de Buques e Instalación Portuarias o prórrogas. Entonces, esto pues hay que tenerlo en cuenta. Creo que las empresas que realizan este tipo de despachos pues son empresas grandes que tienen este tipo de infraestructura, pero al haber cambios pues hay que revisarlos. Para el tema de empresas productivas del Estado, organismos o subsidiarias, pues cuando se realice el tránsito de petróleo crudo, petrolíferos, petroquímicos y sus especialidades para destinarlas a régimen de tránsito internacional, pues también pues se deberá contar con el permiso de transporte de hidrocarburos y esto va a ser importante para poder tener este tipo de autorización. ¿Vale? Bueno, creo que todos los requisitos, dependiendo del tipo de mercancía, pues se encuentran en la regla 241, que fueron los que se modificaron, que es lo que pues, les estoy hablando aquí rápidamente y de forma simplificada, porque si nos vamos mercancía por mercancía, pues no acabamos nunca este webinar. Pero también se modificó la regla 242, perdón, que habla sobre cómo realizar la solicitud para realizar el despacho por un lugar no autorizado. En los cambios fueron poquitos. Por ejemplo, para el tema de las personas morales, pues dice que se debe de informar sobre la lista de tripulación y descripción de las mercancías.
También se debe de precisar que las mercancías ahora, pues ya, si las vas a hacer en un lugar no autorizado, vas a presentar primero el pedimento ante el módulo de selección automatizado antes de que efectúes la descarga de la mercancía. Si procede el reconocimiento aduanero, este se practicará pues en las instalaciones donde realices la descarga de la mercancía. Si aplica desaduanamiento libre, se procederá a las descargas. Es decir, no puedes descargar la mercancía hasta que no tengas desaduanamiento libre. Y el pedimento se debe de presentar ante el mecanismo antes de la descarga de la mercancía. Eso es prácticamente lo que nos establece. También dice que cuando tú tienes pues algún dato inexacto en el pedimento en cuanto al peso, volumen y la calidad de la mercancía, pues deberás realizar un pedimento de rectificación, pero ahora le aumenta un nuevo requisito, que es que que para poder rectificar ese pedimento vas a anexar el certificado de peso, volumen o calidad, así como el documento que lo acredite. Si tú no lo adjuntas o no lo digitalizas en el R1 ese documento, no te va a dejar validar la rectificación, ¿vale? Y en cuanto a las exportaciones, ahora lo que busca la regla pues es que perseverar más bien la calidad del producto en todo momento. Por ello, dice que para el tema de la exportación, pues vas a presentar el pedimento correspondiente ante el mecanismo de selección automatizado antes de que realices la carga de la mercancía. Para el tema de cuestiones de granel, sólidos, líquidos, pues se puede presentar el pedimento de exportación dentro del plazo de 3 días siguientes a que se hayan terminado de realizar todas las maniobras de carga. ¿Ok? Si el resultado del mecanismo de selección automatizado pues es de dar reconocimiento aduanero, van a realizar el reconocimiento aduanero, pero solamente de forma documental. Si te da desaduanamiento libre, entonces ahora sí puedes retirar la mercancía del lugar autorizado para su salida. Entonces, pues esos son los puntos importantes que tenemos que tener en consideración para ahorita que vamos a realizar, para las personas que realizan el despacho por lugar distinto al no autorizado. Ahora también, conforme todo esto que se vino del tema de la nueva obligación del complemento carta-aporte, también se añade pues la regla 2719 que establece que tienes que tener como la obligación de acompañar al traslado de las mercancías, el CFDI más el complemento carta-aporte, solamente por el tránsito nacional, aunque las mercancías sean para importación y de tránsito internacional, pues como mencionaba Mayra, pues ya es importante y ya es una obligación que vaya los datos del complemento carta-aporte en pedimento. Entonces, por eso también es muy importante pues tener esa obligación. Y pues ya por último se añade la regla 2411 en la que establece pues todas las obligaciones que debes tener o que debes cumplir para poder mantener tu autorización para la entrada o salida de mercancías en territorio en lugar distinto. Entonces, pues uno de estos requisitos es que durante la vigencia de tu autorización debes contar con todas tus concesiones, con todos tus permisos, con todas tus autorizaciones o contratos para este tema de mercancías y que son los requisitos que establece pues la regla también 241. Debes de permitir en todo momento que las autoridades aduaneras o cualquier otra autoridad tenga acceso a las instalaciones, tus equipos, tu información para llevar a cabo las revisiones y verificaciones correspondientes. Debes grabar con cámaras portátiles o con drones el arribo, despacho o salida de la mercancía con independencia de la grabación que se realice con el circuito cerrado de televisión, que es a lo que hacía referencia a la regla 242. Y debes de llevar el registro de los conocimientos de embarque, manifiestos de carga que amparen la mercancía de procedencia extranjera que se introduzca
a través del lugar distinto por el autorizado. Es decir, si vas tienes que tener un control de todos tus BLs y tus manifiestos de cargas cuando vayas a realizar los despachos aduaneros por un lugar distinto al no autorizado, es decir, en tu almacén o donde tú tengas la autorización. Entonces, esto pues son los puntos que debemos tener en consideración para, pues, uno, hacer bien tus despachos aduaneros por lugar distinto al no autorizado, para tener tu autorización y para que la sigas manteniendo. Gracias, Tan. Y como mencionaba también Tania, para poder realizar el despacho aduanero de mercancías por un lugar distinto a los autorizados, pues es importante tener además no solamente los BLs con las que se haya trasladado las mercancías, sino también los FDIs con complemento carta aporte con el que se haya hecho el traslado de esos bienes. Como parte de la reforma se adicionó la regla 27151 hasta la 271.59 en la resolución miscelánea fiscal, en la que nos dice que lo que veníamos mencionando, que el complemento carta aporte pues debe cumplir más bien el CFDI, ya sea de ingreso o de traslado. Con complemento carta aporte debe cumplir con todos los requisitos del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una factura. El CFDI de ingresos pues es una factura de ingresos, como su nombre lo dice, y pues el CFDI de traslado es una factura que ampara el traslado de mercancías. No obstante ello, con ambos, es decir, dependiendo si tú eres un transportista puro y vas a hacer un consolidado, pues al inicio las reglas nos dicen que al inicio deberás emitir tu CFDI, tu factura de ingresos, acompañada al complemento carta aporte, y para la primera y la última villa, es decir, si tú vas al CEDIS, donde vas a entregar la mercancía que llegó a territorio nacional, pues ahí vas a emitir en ese tramo una factura de traslado con tus valores en cero, o sea, con tu valor en cero, y pues con el complemento carta aporte, siempre y cuando ese complemento, ese embarque, atraviese por tramos federales, ya sea carretera, puertos, recintos, etcétera. Si no atraviesa por ningún tramo federal, podrás solamente emitir la factura de traslado sin el complemento de carta aporte. Pero es muy importante que por mínimo que sea el lugar o el tramo federal por el que transite tu mercancía, siempre vaya con complemento de carta aporte. Y pues con este complemento se podrá acreditar el traslado de las mercancías, es decir, va a ser el documento legal que le va a servir al transportista para amparar que esas mercancías las tiene legalmente, que las está trasladando legalmente y, por supuesto, para evitar cualquier tipo de detención, de embargo de bienes y, por supuesto, de infracciones, porque el hecho de no emitir el complemento carta aporte en tiempo, es decir, antes del inicio del viaje y con todos los requisitos que nos señala el Código Fiscal de la Federación y las reglas, pues es objeto de multa, conforme al artículo 83 del Código Fiscal. Entonces es muy importante que si yo solicito este tipo de servicios, es decir, traslado de mercancías, me asegure que mi proveedor emite el complemento y la factura de ingresos o la factura de traslado que corresponda. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Muy importante, este complemento carta aporte ya entró en vigor, había entrado en vigor desde el 1 de junio, perdón, desde el 30 de septiembre de este año, pero pues con la tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2021, pues la autoridad nos dijo, bueno, va a ser obligatorio a partir del 1 de diciembre, pero
puedes emitirlo, aunque no cumpla con el estándar de carta aporte o con los instructivos de llenado, que como mencionó Jess anteriormente, los publica el SAT en su portal. Aunque no cumpla con todos estos requisitos, tienes que emitir tu CFDI, ya sea de ingreso o de traslado, con complemento de carta aporte. Como para dar esta pauta de periodo de prueba, digo, si ya lo venía anunciando la autoridad desde diciembre del año pasado, en mayo, el 1 de mayo emitió el complemento y todos los instructivos correspondientes, pues nos está dando todavía un mes de pauta adicional para que sea de prueba, para que sea de lo que nos acostumbramos a la emisión de este complemento, para que a partir del 1 de enero del 2022, pues ahora sí es obligatorio no solo emitirlo, sino que sea correctamente emitido, que sea emitido en tiempo y forma, es decir, antes de que se trasladen las mercancías. Entonces, ¿es obligatorio desde el 1 de diciembre? Sí. ¿Estamos en un periodo de prueba? Sí. Y a partir del 1 de enero, pues tendremos que emitirlo con todos los requisitos que señala pues la regla en cuestión. Ahora, bueno, pasando al tema que les comentaba inicialmente, que como parte de la iniciativa de Secretaría de Economía es desgravar el acero paulatinamente, como recordarán. En este año y el anterior, pues se emitieron modificaciones a la LIGE, la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, para establecer aranceles del 15% al acero proveniente de India, de China, de Italia y de distintos países. Bueno, la intención de el haber establecido este arancel del 15% es para apoyar a la industria acerera mexicana. ¿Por qué? Porque dice el decreto y la razón de la autoridad es que la industria mexicana está expuesta ante prácticas desleales, es decir, traer acero por debajo de precios, traer acero con subvención del país del que viene, del país exportador, que daña a la industria mexicana, porque traemos acero pues por debajo del costo de lo que lo encontramos en nuestro país. Por ello, la determinación fue gravar todo ese acero, ya sea lámina, varilla, tubos, al 15%, y dar un periodo de gravamen, o sea, de tener este acero grabado a 2022, distintos meses de 2022, dependiendo del país de procedencia de esa mercancía. Perdón, del país de origen. Y a partir de 2022 hasta octubre de 2024, ir disminuyendo el gravamen aplicable a ciertas fracciones arancelarias. Por ejemplo, podemos pasar a la tabla. A la siguiente, por favor. Por ejemplo, al 30 de junio del 2022, va a aplicar en vez de un arancel del 15% a 94 fracciones arancelarias de la LIGE, pues a partir del 31 de junio, el arancel aplicable será el del 10%, y así paulatinamente hasta llegar a la exención en la mayoría de los casos del impuesto. En otros casos, igualmente aplicables al alambrón de hierro, a barras de hierro, entre otras, el gravamen final que tendremos ya en octubre del 2024 será entre 5 y 7%. O sea, hay fracciones que no se van a exentar del gravamen, pero sí se va a reducir. Entonces, hay que estar muy atentos. Si tu empresa se dedica a o importa este tipo de bienes, pues estar muy atentos al proceso de desgravamen de las mercancías y pues evitar incurrir en infracciones o en omisión de contribuciones. Así es. Como dices, hay que estar muy atentos y pues bueno, pasando y cambiando un poco de tema, a distraerlos un poco, pero enterarlos. Bueno, el 22 de noviembre se publica en el DOF el acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican para proyectos federales. Básicamente, fue un decreto por el cual se les da prioridad a los proyectos
que están a cargo del gobierno federal y se les da el carácter de interés público y seguridad nacional. Estos proyectos, pues bueno, están desarrollándose en los sectores de telecomunicación, aduanero, fronterizo, sector hidráulico, del medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, y pues bueno, todos aquellos ámbitos que le competen al gobierno federal, y se les instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que éstas emitan todas las autorizaciones que se requieran, así como dictámenes, permisos, licencias. Es prioritario para el desarrollo de los proyectos. Entonces, estas autorizaciones tienen una vigencia o tendrán una vigencia de 12 meses contados a partir de su emisión, y estas tendrán que haberse emitido 5 días después de que se haga la solicitud. Entonces, si después de estos 5 días la dependencia que esté a cargo de emitir aquella autorización o permiso no ha respondido esta solicitud, se tendrá como que esta fue resuelta en sentido positivo. Y bueno, al respecto es importante mencionar que el Ejecutivo pues respalda su decisión, diciendo que estas medidas pues, son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos e impulsar el desarrollo sostenible, así como proteger el medio ambiente, respaldándose en la situación actual post-pandémica, bueno, que seguimos viviendo. Y pues bueno, esto ayuda para consolidar los proyectos que pues se pretende que se encamine a un crecimiento económico a nivel nacional. Importante también, o dato curioso, es mencionarles que el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública nos dice que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona y que solo puede ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien como confidencial. Y también en su artículo 110, esta misma ley nos dice que la información reservada podrá incluir aquella que comprenda la seguridad nacional, la seguridad pública y o la defensa la defensa nacional. Es por esto que pues la decisión causa mucho revuelo, porque pues, están blindando los proyectos federales bajo el estandarte de la seguridad nacional y del interés público. Y pues bueno, esta administración no deja de darnos más de qué hablar, y pues al respecto también tenemos la publicación del manual de la Guardia Nacional, que también nos va a hablar un poquito al respecto. Bueno, pues, ¿qué es el Manual de Organización de la Guardia Nacional? Pues, este manual se publicó y no solo establece las bases para la operación administrativa y financiera de la Guardia Nacional, sino que también, pues, nuestro presidente le otorga facultades a la Guardia Nacional. ¿Y cuáles son estas facultades que le otorga? Pues prácticamente son las facultades que hacen que pues la Guardia Nacional pueda intervenir en todo el tema de las aduanas. ¿Ok? Pues en términos del artículo 9 nos dice que pues la Guardia Nacional va a tener la atribución de prevenir y la obligación también de prevenir los delitos en las zonas fronterizas del país, así como en los puentes, aduanas y recintos fiscales. Y para esto podrá actuar la Guardia Nacional en las aduanas, en los recintos fiscales, en las acciones aduaneras, en las garitas y en los puntos de revisión, con auxilio y coordinación de las autoridades responsables, o sea, con auxilio de pues las autoridades aduaneras. ¿Cómo va a poder realizar esta obligación de prevenir la comisión de los delitos?
pues uno va a poder ejercer actos de inspección y vigilancia en la entrada y salida de las mercancías y personas en los aeropuertos, en las aduanas, en los recintos fiscales, en las secciones aduaneras y todos los demás puntos de inspección que existen. Y para ello también va a poder determinar infracciones e imponer sanciones por las violaciones a las disposiciones legales en cuanto a temas de caminos y puentes federales, así como servicios de autotransporte federal y transporte privado que circulen pues, en las vías generales de comunicación. Eso pues es en realidad lo que va a pasar. Como les comentábamos, pues su objetivo es vigilar, verificar y vigilar la prevención de delitos pues en los caminos, puentes, servicios conexos, medios de transportes, vías férreas, aeropuertos, puertos marítimos, fronterizos y zonas de jurisdicción federal. Y pues para ello pues va a tener, con este manual pues tiene las facultades para poder hacerlo sin nosotros poder decir que no lo está realizando una autoridad aduanera, sino que ya prácticamente pues los facultó para poder realizar todos estos actos de comprobación. Oye, Tan, yo tengo una duda. ¿Esto ya entró en vigor o va a entrar en vigor próximamente? Pues entró en vigor al día siguiente de su publicación. En realidad yo creo que estamos a la expectativa. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que este año termina tal cual venimos trabajando. El 1 de enero yo sí veo una aduana colapsada, tanto por temas de complemento cartaporte como por temas de pues todo esto que se realizó del manual de la Guardia Nacional. Creo que son cambios que se dieron y que vienen y se van a dar de forma importante y que sí van a pues, trabar un poquito la operación aduanera con la que veníamos trabajando. Pues muchas gracias a nuestros participantes. Les agradecemos el tiempo que nos acompañaron durante este webinar. Pues sé que fue breve, pero pues aún así pues dejamos varios temas, más bien tratamos de no dejar temas fuera para poderles dar las novedades que se vienen para este 2022 o que ya están en vigor. Precisamente para poder apoyarlos en cualquier situación, incidencia que tengan, pues no duden en acercarse a nosotros. Nuestros datos de contacto se los puede proporcionar Jessica en el chat. Y no olviden también que cada semana lanzamos artículos relevantes en materia de comercio exterior, fiscal, aduanero, y en muchas otras ramas. Síganos en nuestro blog, que es www.asconsultores.mx, en nuestras redes sociales, Facebook. También tenemos nuestros podcasts quincenales en Spotify. Y pues estamos para servirles y agradecemos el tiempo de atención que nos brindaron. Y antes de terminar, invito a los participantes a que nos extiendan sus dudas. Vamos a dar 5 minutos para la ronda para que emitan sus dudas y se van a tener la ronda de preguntas y respuestas. Y pues en caso específico, que haya una pregunta muy concreta, también les voy a dejar los correos de contacto donde nos podrían hacer llegar sus consultas y con gusto les vamos a pedir. Creo que el tiempo ya no nos alcanzó para la ronda de preguntas, pero sí, por supuesto, en nuestros datos de contacto nos pueden dejar sus dudas concretas. Con todo gusto, Tania o yo les haremos llegar pues la respuesta a su consulta, o pues en su caso podemos coordinar alguna reunión para aterrizar un poco más cualquier situación que consideren en las que los podemos ayudar. Con gusto lo podemos coordinar. Muchísimas gracias por su atención. Estamos para servirles y nos vemos en nuestro próximo webinar.
Solamente como último, pues les vamos a hacer llegar una encuesta breve con los próximos temas que tenemos para ustedes. Les agradecería mucho que nos ayudaran con la encuesta porque así pues nos ayudan a crearles el material que les es útil y es de su interés. Muchas gracias. Saludos.